Me llamo Rahma Baleji y soy responsable de productos para rumiantes en tema magnesio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los productores de ganado, que es el estrés térmico. Y cómo el magnesio puede ayudarnos a manejarlo mejor. Aunque que el verano ya está terminando en muchas regiones de América Latina, todavía hay mucho calor y humedad, y eso afecta directamente el bienestar y la producción de los animales. Y no se trata solo de la temperatura, con una humedad del 85%, el estrés puede comenzar ya desde 22 grados y volverse severo a 26 grados. Así que el problema está presente incluso cuando el clima no parece extremo. Y hoy tengo el placer de dar la palabra al ingeniero Odrión Escobar, experto en la nutrición de rumiantes con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Ha trabajado como consultor y responsable de nutrición en grandes empresas del sector y hoy lidera su propia consultora, donde acompaña la nutrición de más de 10.000 vacas lecheras. Después de su presentación vamos a responder sus preguntas y yo le hablaré de nuestra solución FixUp, que es una mezcla innovadora de óxidos de magnesio con un efecto tamponante y magnesio altamente soluble. Y por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento. Y ahora le doy la palabra a Odrión. Buenos días, Rama, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación al personal de Timac Magnesio, con el cual ya tuve el placer de compartir una capacitación en Brasil y conocer un poco de la tecnología del producto que es producido allá. Ya, lo que le vengo a comentar hoy, vamos a empezar a compartir la pantalla para poder hacer la presentación y por favor me dice si, déjame un segundo, ok, por favor me dice Rama ya, si, perfecto, sí, si se ve perfecto, sí. no sé, perfecto. Y como les decía Rama, hoy voy a hablar del magnesio y el estrés por calor, tratar de enfocar eh, los aspectos que puedan estar relacionados específicamente con el magnesio. Es bien difícil, el magnesio hay que verlo como parte de unas estrategias globales que todo ganadero exitoso tiene que hacer y sin olvidar de que tenemos que refrescar las vacas, de que es muy importante darle sombra. Es como todo, yo siempre en mi experiencia, mis años que tengo haciendo nutrición, siempre he visto el sistema de alimentación y la nutrición de vacas como algo muy holístico, donde son muchos los factores que intervienen. Entonces, sí, para mí, yo le comentaba a la muchacha que era un desafío hablar solamente de magnesio, aislando el magnesio del contexto, pero tratemos de darle un poco un contexto más general y después nos vayamos al contexto más específico. Como le decía Rama, mi nombre es Rodrigo Escobar, yo soy venezolano chileno y trabajo y vivo aquí en Chile hace más de 13 años. Trabajé en Venezuela y trabajé con plantas de alimentos y fábricas de concentrados y con cooperativas lecheras y aquí mismo en Chile también por más de 12 años fui gerente de una producción lechera responsable por más de 5.000 vacas y una fábrica de alimentos que todavía atiendo dentro de mi consultoría, es parte de mis clientes. Vamos hablando un poquito, vamos a ver si avanza. Ok, hablando un poco del estrés por calor y empezando por una definición sencilla. Voy a minimizar aquí. El estrés por calor se define entonces como los efectos negativos que produce el ambiente o la temperatura ambiental, y Rama bien lo comentó, la humedad también, sobre los sistemas fisiológicos de las vacas, perdón, provocando cambios en su producción de metabolismo y reproducción. A ver, vamos a avanzar. Ok. Se produce cuando esta temperatura ambiental supera la capacidad de este animal de disipar ese calor, es decir, la ganancia de calor
es mucho. Por lo tanto, eso lleva al animal a cambios metabólicos, hormonales y fisiológicos que vamos a conversar más adelante, que reducen no solo la producción de leche, sino también altera la reproducción y a veces hasta la salud en general. Ya sabemos que hay efectos del estrés por calor, incluso en el llamado leaky gut o intestino permeable, y hace que los animales sean más susceptibles a sufrir de enfermedades, a temas de inflamación, inclusive por el mismo estrés por calor. Durante los periodos de estrés por calor, las vacas obviamente reducen el consumo de alimento voluntario. Es un mecanismo de protección de las vacas. Las vacas, todos sabemos que cuando las vacas fermentan en el rumen, esos grandes volúmenes de forraje sienten que se están quemando por dentro y la vaca es naturalmente, ella rechaza un poco de aquel forraje, disminuyendo el consumo total, con lo cual hay menos aporte de nutrientes para el mantenimiento y la producción de leche. En este gráfico que está aquí ya hace más de 40 años, Berman, eso es en Israel, nos mostraba en este gráfico cómo encima de los 26 grados centígrados, 27 grados centígrados, en las condiciones de estrés por calor que hay en Israel, la temperatura rectal de vaca se iba incrementando conforme iba incrementando la temperatura del aire. Ahí se ve la curva donde se muestra a partir de los 26, 27 grados cómo ya la temperatura se va incrementando y vamos teniendo un estrés por calor severo donde la temperatura puede llegar, la temperatura del cuerpo, perdón, de la vaca, la temperatura rectal puede llegar a cerca de los 40 grados centígrados. Siempre se comenta mucho del índice de temperatura y humedad, como lo clásico cuando se habla de estrés por calor y aquel valor arriba de 72 que están en muchos de los estudios. Sin embargo, tanto en condiciones de ambiente templado como en condiciones de ambiente tropicales, la temperatura es un factor bastante importante. Yo creo que es lo que lidera más que la humedad. El cuento del estrés por calor está muy liderado por la temperatura. Nosotros aquí en Chile tenemos un ambiente que en el verano es particularmente seco, diferente a Brasilia u otras regiones, Venezuela, quizás Ecuador, Colombia, que ahí tienen mucha más humedad y el verano es más caliente y húmedo del que nosotros podemos tener aquí. Sin embargo, los sistemas de refrescamiento que se utilizan en la lechería, yo estoy hablando de esto desde el punto de vista práctico, están todos seteados para comenzar a trabajar a partir de los 20 grados, porque ya nosotros vemos incluso con humedades de 30%, cuando ya empiezan aquellas subidas drásticas de calor en cambios de estaciones hacia el verano, que las vacas ya se empiezan a afectar. Nosotros no esperamos que las vacas tengan ya una afectación por calor para prender los mecanismos de refrescamiento llamados ventiladores y aspersores, sino que simplemente los seteamos y empezamos desde principios de noviembre, cuando ya las temperaturas empiezan a aumentar, a dejar empezar a funcionar de manera voluntaria o automática, perdón, estos mecanismos arriba de los 20, 21 grados de temperatura. Y cuando yo hablo de esta tabla que está aquí, que es un estudio del doctor Hansen, de PJ Hansen de la Universidad de la Florida en el 2009, él ya mostraba de que a distintos THI, inclusive THI que estaban ya pasados por distintas fórmulas, arriba de 78, las vacas todavía estaban en normotermia. Fíjense, el primer dato aquí tenemos a 38,5 grados de centígrados de temperatura rectal con una temperatura del ambiente de 28,4 grados centígrados y mismo un THI arriba de 78, las vacas igual estaban en normotermia. Entonces, a veces el THI no es según mi experiencia, a veces el THI no es el que dicta más el uso o que podamos ver vacas con el tipo de estrés calórico. A veces la temperatura y las condiciones en las cuales están las vacas, bien sea que sean sombra, no es lo mismo que una vaca en sol o en sombra, mismo evaluando un THI. O sea, solamente la irradiación que la vaca está captando calor hace que la vaca esté mucho más expuesta a estrés cuando las vacas están en sombra, obviamente. Cuando las vacas tienen algún tipo de refrescamiento, obviamente todo eso mitiga las condiciones. Entonces yo creo que la temperatura es mucho más mandante en mi experiencia. También, como cosas bien clásicas, hay una disminución del consumo de materia seca. Obviamente, datos que se reflejan a partir de un THI arriba de 72, esos consumos pueden llegar entre el 10 al 30%, ya reportados por el doctor Santos en el 2011.
disminuciones de rumia, producto de un menor consumo de forraje, lo cual nos lleva a una mayor producción de saliva, con lo cual una menor capacidad buffer o amortiguador del pH ruminal, perdón, y también producto de aquel desvío de sangre de flujo de sangre a la periferia del animal para que el animal disipe calor, es decir, hay más flujo de sangre hacia la piel. Eso por un lado entorpece entonces el flujo normal que va tanto hacia la digestión, hacia el aparato digestivo del animal, ¿ya? Y asimismo hacia la glándula mamaria, reduciendo entonces la producción de leche y entorpeciendo un poco lo que es la digestión, producto de aquel desvío de sangre que se está yendo hacia la periferia, hacia la piel, buscando que el animal, por los mecanismos de convección, de conducción y mismo de evaporación, si es que tiene algún tipo de refrescamiento con agua, que le llegue, la bañen y después venga viento y se lleve aquel calor de la piel, el animal disipe calor y pueda volver a una normotermia que es la deseada. También el animal tiene mecanismos de termorregulación que se activan y esos mecanismos de termorregulación hacen que haya un aumento de requisitos energéticos. O sea, en este momento, aparte del malestar que produce todo el tema del estrés por calor en las vacas, hay un aumento en los requerimientos energéticos producto de esta activación de la termorregulación que nos produce el estrés por calor. Por cierto que también hay una mayor eliminación por la sudoración de sodio y potasio. Hay una tendencia a tener más riesgo de acidosis ruminal por un aumento en la frecuencia respiratoria que lleva a pérdidas a una mayor exhalación de CO2. Esa aumento en la frecuencia respiratoria o hiperventilación lleva a que el riñón propiamente tal segregue más bicarbonato para mantener el pH, tratar de mantener el pH sanguíneo en condiciones normales, con lo cual este bicarbonato que es utilizado en esta función de regulación del pH sanguíneo disminuye entonces el poder que tiene la saliva o que tenía la saliva en condiciones normales versus el estrés por calor para mantener un pH ruminal. En el fondo tenemos una saliva, como yo siempre le explico a los productores, una saliva menos potente en el verano de lo que la teníamos en el invierno. Por lo tanto, las estrategias que tenemos que utilizar con el uso del calinizante, buffer, fibra, almidón y todo lo demás que se hace en función de las dietas de verano, tiene que ser totalmente distinto. Todo esto trae un impacto en el ambiente ruminal. Sabemos que las vacas tienen o pueden estar sufriendo una acidosis subclínica y pueden tener muerte por horas, digamos. Yo siempre hablo de periodos en horas, no durante todo el día, pero hay periodos de horas durante aquel día que el pH se hace muy peligroso y muy dañino para bacterias celulolíticas, con lo cual hay una disminución de la producción de ácido acético, con lo cual hay una disminución de la síntesis de grasa. También hay una disminución en la producción de leche que ya la conversamos, pero que no solamente tiene que ver con el consumo de alimentos. El consumo de alimentos y su reducción en condiciones de estrés por calor solamente representa cerca del 50% de esa caída de la leche, dado que el organismo desvía glucosa para generar menos calor metabólico, y la cual es usada principalmente en el músculo esquelético, digamos, en los músculos, y por lo tanto ese desvío de glucosa que se va hacia áreas no glándula mamaria, vamos a decirlo, o extramamaria, reciben suficiente glucosa, por lo cual entonces la glándula mamaria, por otro lado, queda en déficit y con la consecuencia menor producción de lactosa y menor cantidad de leche, obviamente. Aquí hay unos cuadros en el fondo que explican de manera resumida un poco de aquellos cambios metabólicos que sufren las vacas en condiciones de estrés por calor, comparándolo con un estrés que también es bien significativo durante el periodo de lactación, que es el posparto. Aquí tenemos dos cuadros, ¿verdad? Es un cuadro que dice el consumo de alimentos es reducido entre el 10 y el 30% cuando tienen estrés por calor, comparado con una vaca posparto que podría ser un poco menos. Tenemos unos niveles de insulina que son altos en el caso de una vaca con estrés por calor versus unos niveles de insulina que en el caso de una vaca recién parida son bajos. Esa insulina alta bloquea entonces la lipólisis y hace que la vaca en estrés por calor, a diferencia de una vaca posparto, tenga una poca capacidad para utilizar la grasa que ella moviliza. Entonces, en el fondo, no puede movilizar grasa porque no tiene los niveles de insulina altos y la insulina bloquea la lipólisis.
Y toda aquella glucosa circulante, como comencé en la lámina pasada, se utiliza en tejidos extramamarios o no mamarios, por lo tanto, se afecta mucho la producción de leche, situación inversa a la que ocurre cuando la vaca está en periodo de posparto, que esa glucosa circulante, cuando sea poca, se prioriza para la producción. Esto nos produce estas caídas que conversamos que pueden llevar hasta 10 kilos de leche en condiciones de estrés por calor severo en vacas de alta producción. En el caso de aquí, nosotros siempre vemos, le voy a mostrar una gráfica de antes y después de algunas estrategias que ya hicimos nosotros el año pasado aquí en Chile, pero regularmente vemos caídas que pueden llegar hasta 3, 4 y hasta 5 kilos de leche en algunas de las lecherías que no tienen muchas condiciones para combatir este estrés por calor aquí en Chile. Obviamente la grasa se deprime, ya lo conversamos, menor reducción, menor consumo de fibra y reducción de rumia. Y también hay unos efectos del estrés por el calor que son bien clásicos en la reproducción y se ha trabajado cada vez más por evitarlo. Todo aquello que tiene que ver con las muertes embrionarias, con la calidad del ovocito, con la menor producción de progesterona y la afectación del cuerpo lúteo, nos llevan a este panorama de disminución de tasa de concepción, mayor mortalidad embrionaria, perdón, y un intervalo entre partos que se alarga un poco al final del día. Hablemos un poco del magnesio. Obviamente el magnesio que es la estrella de la película de hoy. Y no solamente del magnesio no solamente se habla en vaca, ahorita hay una, en nutrición humana se habla mucho de magnesio, de su capacidad por ser el mayor catión intracelular y está relacionada con múltiples reacciones enzimáticas para la salud humana. También está siendo muy estudiado y muy recomendado, y no solamente el magnesio, sino su fuente, lo mismo en vaca. Y ya se viene estudiando hace muchos años también. Es un nutriente esencial en la nutrición de las vacas lecheras. Su disponibilidad depende de la solubilidad, y ahí hablamos después de qué tipo de productos y cuál es la calidad de cada uno de esos productos para proporcionar magnesio en la ración, y también de la absorción que ellas sufran en el rumen, porque el magnesio es absorbido principalmente en el rumen. Es importante decir que no existen mecanismos hormonales, así como existen el calcio, para hacer alguna homeostasis del magnesio. Esto no pasa, no acontece, lo cual es crucial entonces considerar, ya que el magnesio tiene que ser aportado en la dieta diariamente de las vacas. Una de las funciones importantes que tiene el magnesio, aparte de las bien conocidas funciones que tienen que ver con la conducción nerviosa, función muscular, es la formación de huesos o la mineralización de los huesos, la homeostasis del calcio y el fósforo, por la acción que tiene que ver el magnesio generalmente con el funcionamiento del aparato hormona, en el caso del calcio, y de la reducción de la hipocalcemia o la prevención de la hipocalcemia. Ellos tienen que ver también con la peroxidación lipídica y es un antioxidante celular. Por lo tanto, como les comentaba, está siendo muy recomendado no solamente, bueno, obviamente en la nutrición bovina que estamos hablando hoy, pero también en la nutrición humana como fuente de salud. Dentro de los mecanismos de absorción y los requerimientos de magnesio, podemos decir que el magnesio es principalmente absorbido en las vacas adultas, en el retículo rumen. La concentración de este mismo en el plasma depende, como yo le decía, de la cantidad y de la calidad de la fuente de magnesio que es aportada en la dieta. Tenemos que las vacas lecheras absorben solo entre el 15 al 20% del total de magnesio en la dieta. Por lo tanto, es muy importante considerar un factor de seguridad en el uso de magnesio. Generalmente, cuando se habla de minerales, yo trato de trabajar con un factor de seguridad un poco más arriba de los requerimientos que hablan las tablas, porque siempre hay factores que afectan la absorción, y cuesta llegar a aquellos valores siempre y cuando tú no te... incluso en midiendo minerales con rayos X, con estos laboratorios avanzados que hay ahora, eh, uno trata de trabajar con ciertos factores de seguridad. Yo siempre trato de trabajar cerca entre el 5 y el 10%. El contenido ideal en una dieta normal, en una dieta en un mundo ideal, es 0,35%. Más adelante vamos a ver por qué trabajamos un poco más arriba de eso. Y las concentraciones en el plasma están cerca de 1 milimol por litro. Como ya sabemos de hace muchos años, uno de los antagonistas principales del magnesio es el potasio, ¿verdad? Que interrumpe entonces aquel gradiente eléctrico
en las papilas ruminales, inhibiendo su absorción. También el sodio, si hay una ingesta inadecuada o por de sodio, entonces el mecanismo de la vaca es compensar un poco, acumulando un poco de potasio en el licor ruminal, y eso de manera indirecta el sodio entonces interferiría en la absorción del magnesio. También cuando los animales tienen un consumo de aquellos forrajes frescos de primavera o pastos que tienen mucha proteína soluble, entonces esta proteína soluble, digamos, lleva entonces este amoníaco ruminal a subir, a tener ese pic de producción de amoníaco ruminal en el rumen, y eso obviamente dentro de los mecanismos por competencia tiene o produce una falla en la absorción del magnesio que también es importante considerar, y lo vamos a hablar más adelante en otro webinar. Dentro de los factores que afectan la disponibilidad de magnesio está, como ya hablamos, del tamaño de partículas, de la fuente. Obviamente, partículas más finas tienen mayores solubilidades y por supuesto que mayor absorción. El proceso de la producción del óxido de magnesio a temperaturas entre 800 y 1100 grados centígrados mejora su disponibilidad, y por tanto es muy importante saber qué producto usted selecciona para usar en su vaca. Y también la interferencia con otros minerales, el calcio por competencia y el potasio por esta interferencia a nivel de los mecanismos de absorción del magnesio en las papilas ruminales. Hay que ser considerado, tiene que considerar eso a la hora de saber cuánto vamos a estar proporcionando en la dieta. Hablando ya de las fuentes de magnesio, la clásica, el óxido de magnesio, ¿verdad? Su solubilidad y su disponibilidad, dependiendo, va a depender mucho del proceso de la calcinación y del tamaño de partícula. Los tiempos de calcinación y el proceso como tal es muy importante, no todos son iguales. Existe aquel método del vinagre, digamos, creado por el doctor Jesse Goff ya hace muchos años en Estados Unidos, donde nosotros podemos determinar cuál es el potencial de alcalinizante que tiene un óxido de magnesio en función de la elevación de aquel pH en un vinagre, en aquella metodología ya, como te decía, ya hace bastantes años, y todo eso se puede utilizar para testar en campo a nivel de fábrica, pero lo más importante es tener un buen producto que te garantice un buen resultado. Entonces, también tenemos el carbonato de magnesio y la dolomítica, una disponibilidad casi nula. Tenemos los sulfatos de magnesio que se utilizan mucho en el preparto también, cloruro de magnesio en las fases de preparto. Tienen alta solubilidad, pero la concentración es bastante baja. Y ya vienen los fosfatos de magnesio y los quelatos, que son por su costo muy poco usados dentro de las dietas. Entonces recordemos las necesidades. Las vacas lecheras necesitan una fuente continua de magnesio que sea absorbible, realmente que llegue a ser aprovechable. Y ya comentamos que no hay mecanismos regulatorios, así como lo existen para el calcio, entonces para mantener aquella homeostasis, y ni mucho menos almacenamiento corporal. Por lo tanto, se requieren entonces fuentes dietéticas de magnesio soluble disponibles diariamente. Deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio, la de mayor preocupación a nivel práctico. Eh, Generalmente hay unos asociados a desórdenes que tienen que ver con la parte neuronal, con la parte nerviosa, que en este caso llamada la tetanía de los pastos, digamos. También el magnesio puede predisponer, como le comentaba antes, a una hipocalcemia clínica, dado que el magnesio interfiere en el funcionar o en el correcto funcionar del aparato hormona, que es la hormona que lidera todo el mecanismo de la regulación de homeostasis del calcio. Perfecto. Estrategias nutricionales para mitigar el estrés por calor. Vamos a tratar de enfocarlas desde el punto de vista práctico, y voy a hablar de lo más general a lo que yo realmente hago, sino primero sin dejar de pasar las referencias bibliográficas clásicas. Primero uno, reducir la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, obviamente, una dieta alta en fibra en condiciones de estrés por calor incrementa la fermentación, el calor de fermentación, y obviamente el animal con una dieta cargada en fibra en condiciones de estrés por calor, lo primero que va a hacer es rechazar el consumo de aquella ración.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Reducir un poco la fibra, quizás utilizando un poco de fibra digestible o algunos subproductos que sean fibrosos sin que lleguen a ser forraje para no reducir tanto el consumo de ración total. Aumentamos los concentrados, como le decía, pero sin incrementar mucho el almidón por aquel riesgo de acidosis en el cual estamos inmersos en el verano. Ya sabemos que tenemos una saliva menos potente que la saliva que tenemos en el invierno, con menos capacidad tampón o amortiguadora o buffer. Por lo tanto, la cantidad de concentrado que se incrementa en nuestro caso nunca es almidón propiamente tal, sino tratamos de trabajar mucho con su producto de fibra digestible, llámese cascarilla de soya, llámese pulpa de remolacha, en otros países habrá pulpa cítrica, en otros países habrá alguna frecho de trigo. Dependiendo de los subproductos, tratamos de incrementar el concentrado, pero aquel concentrado que es un subproducto de fibra digestible. Y sí o sí nosotros incrementamos el consumo de grasa sobrepasante como una estrategia clásica y nosotros la ocupamos mucho todo el año, pero en condiciones de estrés por calor lo ocupamos más todavía para hacer una dieta con una densidad energética buena, pero que realmente no exacerbe el calor, porque la grasa usted sabe que es un nutriente frío. Esto es por qué, porque como está en esta tabla que es adaptada de Chandler de hace muchos años atrás también, se puede ver en la última columna, en el HI significa incremento calórico, que todos los que son forrajes, los enilajes, los silajes, los genos de pasto, los genos de alfalfa, tienen un indicador de HI o de incremento calórico que se expresa en kilocalorías. eh, es mucho mayor a todos aquellos que son concentrados. Fíjense los valores de las grasas, estamos con 214 de HI, tenemos al maíz con 550, a la soya con 562 de incremento calórico o de indicador de incremento calórico, mientras los forrajes ya están bastante más arriba, con lo cual ya sabemos que son más generadores de calor a nivel del rumen. Dentro de las estrategias, además de reducir el consumo de forraje, incrementar el consumo de concentrado con aquel riesgo y con aquel cuidado que tiene que tener junto con su nutricionista, uno de los balances minerales, uno de los balances clave dentro de la ración, perdón, son aquellos minerales, el balance mineral. Y es un poco lo que vamos a tratar de andar ahorita. Y es que el estrés térmico, ya comentamos que altera la homeostasis mineral debido a la pérdida de electrolitos. Los animales están perdiendo electrolitos, sodio, potasio, por la sudoración, alterando el metabolismo y el consumo de la ración en total. Nosotros tratamos, en todo caso, de acompañar a los animales con estrategias que mitiguen el calor, pero simplemente esto es una reacción normal del animal. Nosotros algunas de las estrategias que se recomiendan es, obviamente, utilizar minerales de alta solubilidad, corrección de pérdida de electrolitos. Entonces ahí se incrementan, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el suministro de sodio, de potasio y obviamente por consecuencia tiene que ser incrementado el magnesio. Ya hablamos en el diseño de las dietas, aparte de lo que tiene que ver con el balance electrolítico, de este balance cation-anión positivo. Esto tiene una función buffer, porque también tenemos aquel riesgo de acidosis, entonces el magnesio cumple otra función, además de la función metabólica o fisiológica del animal. Él cumple una función de ayudar a hacer un tampón y un buffer, un alcalinizante, perdón, dentro del rumen, producto de que en ese momento nosotros estamos trabajando con dietas un poquito, con un poco menos de forraje y estamos un poquito más a riesgo de acidosis. Eh, sí o sí evitamos dietas altamente fermentables, con lo cual evitamos aquellos almidones altamente fermentables o reducir la cantidad de almidones fermentables en la ración, lo vamos a mostrar más adelante. El mantenimiento de la capacidad buffer en el rumen, ya lo comenté, usando óxido de magnesio, y la relación de magnesio-potasio que a mí me gusta usar es una cerca de 4:1. El 5:1 es referenciando a la literatura. Yo he conseguido respuestas mucho más positivas tratando de apegarme un poquito más del 4:1, inclusive al 3:1 en condiciones de estrés por calor en zonas tropicales, digamos. Estamos hablando de mi experiencia ya en Venezuela de hace 15 años atrás, 20 años atrás. El exceso de potasio en la dieta, ya sabemos que cuando uno ya llega a unos niveles de 1,8% de potasio en la materia seca, puede influir muy negativamente en la absorción del magnesio y ya referenciada en la literatura de hace muchos años.
Entonces, como para hacer un cuadro resumen de todas las recomendaciones de minerales que tienen que ver solamente con potasio, sodio y magnesio, porque hay muchas más recomendaciones minerales, pero vamos a circunscribirnos a esa nada más. Vamos a hablar de las recomendaciones minerales para estos climas donde estoy yo aquí en Chile, quizás Argentina, quizás el sur de Brasil, ¿verdad? Nosotros trabajamos generalmente con un potasio entre 1 y 1,2%, pero en condiciones de estrés por calor deberíamos subirlo a 1,4 o 1,6% de la materia seca. En el caso del sodio de 0,2 a 0,3. En el caso del estrés por calor, el sodio deberíamos subirlo del 0,3 al 0,5% de la materia seca. En el caso de magnesio, como lo comentaba, las recomendaciones generales de 0,3 a 0,35%. Y nosotros aquí le incrementamos de 0,35 a 0,40, incluso 0,45% de la materia seca. El balance electrolítico en general del DICAT, o sí, el balance electrolítico que es el DICAT positivo, de más 300 o 30-35 miliequivalentes por 100 gramos, responde a esta relación que tiene que ver la temperatura con la humedad en condiciones de estrés por calor en las zonas trópicos es mucho más fuerte. Yo veo partes de Brasil con mucho más estrés por calor que nosotros aquí. Obviamente recuerdo los eventos en Venezuela y nosotros allá utilizábamos una relación de potasio-magnesio que ya bajaba a 3:1, o sea, se utilizaba mucho más potasio. Por lo tanto, todas las dietas siempre estaban cerca de 0,45% de la materia seca, dado este balance de sodio que llegaba a 0,65 y el potasio casi a 1,8 utilizando carbonato de potasio. Ya un poco para terminar. Hoy creo que voy bien con el tiempo, por un poco para terminar. Voy a darle las experiencias más cercanas que tengo de parte de mis clientes. Este es el Fundo Roble, que está aquí cerca de mi casa, cerca de Los Ángeles. En mi caso, la zona más cercana es Bulnes. Son 1.200 vacas, aproximadamente en 2,2 ordeñas. ¿Por qué digo 2,2 ordeñas? Porque estas vacas, solamente un 25% de ellas se ordeñan 3 veces, todas las otras se ordeñan 2 veces. Son vacas Holten de un peso aproximado de 700 kilogramos de peso vivo y las raciones están basadas en silaje de maíz, alfalfa y heno como fuentes de forraje y concentrados que son, aquí en Chile tenemos muy pocas opciones, aquí es maíz, soya, afrecho de raps o canola y ya se empieza a complicar la disponibilidad, alguna afrecho de trigo habrá, alguna pulpa de cítrica, no, perdón, alguna pulpa de remolacha seca o alguna cascarilla de soya, pero no es mucho más que eso las opciones que tenemos aquí en Chile. Algunos datos reproductivos que muestran el efecto del estrés por calor en esta zona. Aquí son datos bien recientes. En la parte de la derecha, no sé si aquí se puede, no sé si tengo perdón, no, aquí está mi ratón, no sé si se puede ver. Hay una reducción en la tasa de concepción en las situaciones de diciembre y enero. Es bastante fuerte, se venía con unos valores promedios de 43, 47, 49% de tasa de concepción, pero este verano fue extremadamente fuerte, e incluso teniendo refrescamiento y haciendo todo lo que se hace, las reducciones de tasa de concesión, como ya les hablé, prácticamente bajaron, en ese caso bajaron cerca de 10 puntos y un poquito más. Los animales preñados en el rebaño son 47% del rebaño total, con lo cual sigue siendo un buen número. Aquí está la producción de leche de ese rebaño. La curva en verde es la producción de leche del año pasado completa. Y ahí se puede ver el pic en primavera, muy clásico aquí en primavera y en el verano. Enero, febrero fue bastante fuerte. Después marzo y abril ya es la transición de silo que el año pasado pegó un poquito más. Pero enfocándonos en los primeros 3 meses, enero, febrero, marzo, que es el final del verano aquí en Chile, este año utilizamos mucho más potasio en las dietas y hicimos un refrescamiento mucho más fuerte, tratando de alargar las horas de ventilación y de aspersión de las vacas hasta las 8 o 9 de la noche, de la tarde, perdón, porque aquí todavía en el verano es tarde, todavía hay sol hasta las 9 de la noche. En otras partes ya oscurece tipo 6, aquí en Chile oscurece tipo 9 de la noche. Entonces, nosotros aquí hicimos una ampliación del periodo de refrescamiento de las vacas con ventilación y el mojado de las vacas, por cierto, y utilizamos más potasio
con una incorporación de FISAP en la estrategia de alimentación y diferente a la que traíamos los años pasados. Esta es la ración que nosotros manejamos en el verano específicamente. En el invierno es un poquito más cargada. Si se pueden ver aquí en los datos, déjame decir, aquí está, no sé si es mi ratón, pero aquí está el almidón en 25%. Nosotros llegamos a reducir el almidón hasta cerca de 24% en las vacas de alta producción para evitar riesgo de acidosis. El manejo de la fibra y fibra tanto fibra efectiva como fibra total de forraje. Ahí tenemos un valor de cerca del 19%. A nosotros nos gusta trabajar con un nivel de proteína alto porque nuestros forrajes no son tan digestibles, mismos son buena calidad aquí en Chile, pero igual no es la misma calidad que pueden tener quizás en Europa o quizás en Norteamérica, con una digestibilidad de los hilos de maíces que están arriba del 60%. Nosotros no. Nosotros llegamos cerca del 50% de la digestibilidad de la fibra, por lo tanto el nivel de proteína que tenemos que utilizar un poco más alto. En cuanto al balance mineral de esta dieta que ustedes la pueden ver aquí, que tiene 25 kilos de maíz, 8 kilos de subproducto de cebada o afrecho de cerveza húmedo, 6 kilos de grano húmedo, harina de soya 5 kilos, 3 kilos de melaza. Me gusta mucho usar azúcar en vez de utilizar mucho almidón en condiciones de estrés por calor también. No, alfalfa 2 kilos y medio, 2 kilos y medio de bolos, que en el fondo es un anilaje de alfalfa. Aquí está un núcleo, mineral vitamínico y con grasa sobrepasante. Algunos otros productos, un poco de paja de trigo para meter un poco de fibra efectiva. Y tiene ese bicarbonato de sodio a libre consumo para llegar al nivel de sodio, que está ubicado cerca de 0,48, que es lo que les comentaba, 0,5%. Y si se fija en el magnesio está en 0,4, eso nosotros lo logramos con 120 gramos de FISAP. Generalmente utilizamos un poco menos en la época de frío, digamos, aquí en Chile, pero en condiciones del verano, menos de 120 no se puede, incluso a veces hasta un poco más. Si es que la semana está muy caliente, hemos llegado a usar hasta 130 gramos y no hemos tenido ningún problema de reducción de consumo, ningún problema de nada. Entonces, lo que hemos visto es que las vacas han logrado mantener la producción como la vieron en la gráfica anterior. Uno de los parámetros que yo miro mucho para tratar de hacer raciones dentro del estrés por calores, como les decía, es la cantidad de almidón fermentable. Aunque en el invierno nos podemos colocar cerca de 21% de almidón fermentado en la dieta, en el verano nos bajamos a 18, arribita de 18 ya empezamos con algunos problemitas en algunas vacas, algunas expresiones de grasa, entonces nos cuidamos mucho de eso. Fíjense que las dietas están topadas, aquí donde dice Rumenfil, están topadas en fibra, o sea, mismo estamos trabajando con cerca de 50% de forraje en la dieta. En el invierno trabajamos con un poco más, inclusive cerca de 55, porque la situación lo permite, no hay reducción de consumo por tanta fibra, pero las vacas están topadas en el consumo, no comen más porque la cantidad de fibra que le colocamos eh, realmente está regulando el consumo. Entonces, ahí en el fondo el equilibrio es mantener salud o tratar de perder lo menos leche posible. No sé en ese caso qué es lo que les gusta a ustedes, pero a nosotros nos gusta tratar de mantener las vacas sanas. Mismo perdemos un poco de leche en ese periodo. Y como está aquí reflejado, estos son simulaciones del programa. No es una medición, pero es una simulación del programa donde dice que con las características de dieta y las estrategias que estamos usando, el pH ruminal es un pH sano. Nosotros tengo experiencia en otra lechería, porque, como les decía, es uno de mis principales clientes, que es una lechería robótica muy famosa aquí en Chile, que se llama Aricola Cali. En esa, nosotros, al igual que en el Roble y que nosotros clientes, siempre utilizamos el Shaker Box de la Universidad de Pensilvania para hacer la medición de tamaño de partículas y ver cómo está la fibra efectiva. Nos gusta esta distribución, nos gusta de que las TMR tengan cerca del 50% del tamaño de partícula colocada en aquella caja que tiene 8 milímetros, sabiendo que ese es el tamaño del orificio reticulomasal aproximadamente, y es lo que va a hacer rumiar a la vaca. No me gusta mucho este valor que esté arriba del 5, pero lo máximo que podemos llegar es el 10 en a 19 milímetros, porque eso nos hace que las vacas seleccionen y entremos más con riesgo de acidosis. Y con todo eso que hacemos evaluación de carro y hacemos evaluación de cómo están funcionando los vagones forrajeros y todo lo demás. Y es muy importante considerar eso para tratar de evitar los riesgos de acidosis en condiciones de estrés por calor. Ahí mismo tenemos desde hace varios años, desde que yo conocí el FISAP en el año 2018, las primeras pruebas con el producto lo hicimos con estas estaciones base y con estos bolos de esta empresa austríaca, donde nosotros medimos hasta el día de hoy, estos son datos de octubre,
donde se mide el pH ruminal. Y si bien es cierto, hay cierta desviación de este valor, porque a veces estos bolos se pueden ubicar en el retículo y no en el rumen, pero nos da una indicación en cuanto a la dieta, cómo están funcionando los pH y la rumia de estas vacas. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que las vacas no están en riesgo de acidosis. Estas son tecnologías muy certeras. Estos son datos de ayer, del 26 de marzo, donde particularmente en un grupo, el número 41, teníamos una rumia de 510 y un pH de 6 con una desviación de 0,23, por lo tanto los animales estaban cerca de 5,8 en el valor más bajo, porque esta vaca come concentrado en el robot, y como ustedes pueden ver, están produciendo con una leche promedio semanal cerca de 45 litros, con 3,8 de grasa y 3,4 de proteína. Entonces las estrategias que nosotros hacemos, usando el manejo de la fibra, almidón, tamaño de partícula y obviamente las tecnologías que nos proporciona la industria para regular los riesgos de acidosis y aportar magnesio, además de eso, nos llevan a este resultado que está aquí. Sin olvidar lo práctico que es, señores, hacer una evaluación de bosta, porque las vacas nos hablan a través de las heces y tenemos que hacer una evaluación de bosta, un score de bosta. Esto es lo que nos gusta a nosotros ver día a día, las personas que trabajan conmigo o los clientes, mis clientes, yo los acostumbro a que veamos esto y que no nos olvidemos de que una evaluación de Boston nos puede hablar mucho. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero estar en el tiempo, Rama. Sí, muchas gracias, Adrián. Sí, estamos quedando sin tiempo, por eso tenemos que responder a las tres preguntas en 5 Sí, minutos, si es sí, posible. rápido. Sí, tenemos tres preguntas. La primera es que la pérdida de sodio se puede suplir con cloruro de sodio o debe ser vía bicarbonato de sodio, porque muchos nutricionistas nos suplen totalmente el bicarbonato de sodio por Fixop para tratar de responder el bicarbonato de sodio perdido por la salivación en estrés térmico. ¿Cuál es su opinión? ¿Te queda Mira, claro la cuestión? La yo pregunta. lo que entendí que si puedes utilizar sal, que es cloruro de sodio, versus bicarbonato en situaciones de estrés por calor para tratar de llegar al sodio. Obviamente, estos productos, yo el bicarbonato no lo utilizo a libre voluntad. O sea, yo utilizo sesquicarbonato, es un producto que poco está disponible en Latinoamérica. El bicarbonato a libre voluntad, las vacas ya consumen de vicio, la verdad. Tú le colocas bicarbonato a libre voluntad y una vaca aquí puede consumir medio kilo. Ocupa mucho espacio en el rumen. No me gusta por eso. Sí, a mí me gusta regular más el consumo de sodio con sal o con sesquicarbonato. En los clientes yo no tengo sesquicarbonato, utilizo sal solamente, cloruro de sodio, para poder llegar a esos niveles de sodio un poco más altos, ¿ya? Pero nosotros aquí tenemos, en estos clientes tenemos disponible sesquicarbonato y con eso podemos llegar a los niveles de sodio de las recomendaciones que ya comentamos y ya las aparentamos. Pero bicarbonato no. No utilizo bicarbonato, utilizo sesquicarbonato o si no utilizo sal, porque el bicarbonato, el consumo es exacerbado de la vaca. La vaca la verdad que no sé si es que la palatabilidad es muy grande para ella, pero yo he visto vacas consumiéndose medio kilo de bicarbonato y cuando le cambias a sesquicarbonato bajan a 70 gramos. Es impresionante. Vale. Muchas gracias, Adrián. Tenemos una otra pregunta. ¿Cuál debería ser el límite máximo de cation calcio, entendiendo que el control de la temperatura en la calcinación deja el carbonato de calcio menos disponible que el magnesio, que ya está descarbonato y disponible? Acerca del procesamiento de los minerales para su neutralización, la verdad que ahí desconozco. Yo no sé si Rama, tú tienes alguna información al respecto del procesamiento, pero del óxido de magnesio, pero la verdad que no conozco la temperatura de procesamiento del producto como tal para poder responder la pregunta y creo que no voy a poder ayudar con la respuesta. Ok. Tenemos una tercera pregunta. ¿Qué recomienda en términos de adaptación de la ración en periodo de estrés térmico añadir grasa, antioxidantes, aumentar la energía de la ración? ¿Qué piensas?
Mira, la reducción principal, o sea, la pelea principal en el periodo de estrés por calor está evitar la reducción del consumo de alimentos. Y siempre va a tener una reducción del consumo. Nosotros tratamos que no sea más allá de 1 kilo de materia seca. Si nosotros veníamos con consumos de 24 kilos, ojalá no caiga a 21, o sea, ojalá caiga a 23, 22 y medio, que sea 1 kilo, 1 kilo y medio. Siempre va a haber una reducción, es muy difícil con todos los mecanismos, mismo tengas el mejor refrescamiento, evitar al menos que tengas un cross ventilation y que realmente sea una capacidad de control del ambiente importantísima, donde la reducción de consumo no es tanto, pero siempre vas a tener un poco de reducción del consumo. ¿Cómo podemos minimizar ese efecto negativo? Como te decía, concentrando un poco la dieta, pero yo recomiendo concentrar mucho, un poco la dieta, pero sin subir los almidones, porque subir los almidones y concentrar la dieta es como yo digo, dispararse en los pies. El riesgo de acidosis va a ser mucho más, vas a tener problemas de muerte de vacas por exacerbación de Clostridium, y eso es una de las cosas que más veo, o los errores más cometidos es gente que hace nutrición y no tiene mucha experiencia. A veces piensa que con 2 kilos, 3 kilos concentrado más y baja un poco hablar. Yo hablo mucho de la fibra digestible y no, la fibra digestible y la grasa. A ver, Adrián, perdimos a Adrián. Creo que es un problema de conexión. Sí, efectivamente, Rama, creo que había un problema de conexión, probablemente como él se encuentra en Los Ángeles, puede ser que Ajá, la línea, la red sea un poco inconstante. Quizá ajá, podemos pasar a tu parte de la presentación. sí, sí. ¿Me digan si están viendo mi presentación? Sí, sí vemos tu Sí, pantalla. muy bien, gracias, Natalie. Y ahora que ya entendimos el impacto del estrés térmico en los animales y cómo manejarlo en la finca, en la ración, vamos a ver cómo una solución como FixUp puede ayudarnos. FixUp actúa de dos maneras. Por un lado, ayuda a estabilizar el pH ruminal y por otro lado, aporta magnesio soluble. Que es algo muy importante cuando los animales están bajo estrés térmico. Durante el estrés térmico los animales comen menos y muchas veces hay que aumentar la energía de la ración con más carbohidratos no fibrosos. El problema es que eso reduce la masticación y el consumo de la fibra larga y hace que el pH del rumen baja más fácilmente. Y además, con el estrés térmico, el animal pierde bicarbonato por la orina. Y como el bicarbonato ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, su pérdida facilita aún más la acidosis. Y cuando el pH baja, también se reduce la absorción del magnesio y eso puede afectar la función muscular y el comportamiento alimentario y también el bienestar del animal. En el gráfico pueden ver que el pH ruminal cae varias veces al día, especialmente después de comer. Esto aumenta el riesgo de acidosis subaguda y hace que la digestión se vuelva más difícil. Por eso, contar con un producto como FixUp, que tampona el pH y aporta magnesio altamente soluble, es una herramienta clave para proteger el rumen y ayudar al animal en estos momentos críticos. Y para aportar magnesio a los animales se utiliza principalmente el óxido de magnesio, que es la fuente más común en nutrición animal por su alta concentración de magnesio. El óxido de magnesio se obtiene a partir del carbonato de magnesio que se extrae en minas. Y este carbonato pasa por varios procesos industrial y empieza con el proceso de calcinación, donde se calienta a alta temperatura para eliminar el dióxido de carbono y transformándolo
en óxido de magnesio. Y dependiendo del origen geológico de la mina, por ejemplo, España, Brasil, Grecia o China, y del proceso utilizado, el resultado final puede variar mucho. En la imagen pueden ver diferentes muestras de óxido de magnesio. Las tonalidades, por ejemplo, rojizas, indican la presencia de impurezas como el hierro, mientras que los colores más blancos reflejan un contenido más alto en sílice. Y estos elementos influyen en la reactividad, la solubilidad y la eficacia nutricional del producto. Por eso con FixUp controlamos todo, desde la selección del mineral hasta el proceso de calcinación para obtener un producto con las características técnicas ideales para el animal. FixUp es un producto único porque combina un control preciso de las propiedades químicas y también físicas del óxido de magnesio. Y todo empieza con la selección de yacimientos ricos en magnesio, donde buscamos una forma de magnesio donde que hay una forma mineral específica con muy pocas impurezas. Y luego aplicamos un tratamiento, como ha dicho, térmico controlado que nos permite obtener el magnesio en fases cristalinas y concretas. Y por último, ajustamos el tamaño de las partículas para asegurar un buen comportamiento técnico en el animal. El resultado es un producto con control total sobre sus propiedades y lo que garantiza la eficacia, la solubilidad y la regularidad del producto, muy importante. En la imagen del centro pueden ver cómo actúa FixUp en el tiempo después de la ingestión. Y gracias a sus diferentes estructuras cristalinas, el producto no se disuelve completamente al principio, sino que libera magnesio y mantiene su efecto tampón de forma progresiva desde la primera hora hasta 6 o 7 horas después de comer. Y esto permite una acción rápida, pero también prolongada, duradera, en el rumen, ayudando a mantener el pH más estable y facilitando la absorción del magnesio durante todo el día. Y ahora vamos a hablar de uno de los puntos clave de FixUp, su alta solubilidad en el jugo ruminal, que es esencial para asegurar una buena disponibilidad del magnesio. Y en la primera gráfica comparamos diferentes fuentes de magnesio observando el porcentaje de solubilidad del producto completo y vemos que el producto que más se disuelve es el cloruro de magnesio, seguido del sulfato de magnesio y luego de FixUp. Y a primera vista parece que los óxidos de magnesio estándar o clásicos tienen valores similares o incluso superior. Pero aquí es muy importante considerar otro factor, que es el contenido real del magnesio en cada sal. Por ejemplo, el cloruro de magnesio tiene una solubilidad muy alta, pero un contenido bajo de magnesio puro, lo que limita su aporte real. En cambio, los óxidos de magnesio tienen un contenido de magnesio mucho más alto. Por eso, en la segunda gráfica vemos la solubilidad ajustada según el contenido real del magnesio. Y aquí FixUp destaca claramente como la fuente que más magnesio solubiliza en el rumen, hasta 36.2% frente a solo entre 28 y 29% para los óxidos de magnesio clásicos disponibles en el mercado y mucho menos para el cloruro de magnesio y el sulfato de magnesio. Y esto demuestra que FixUp no solo es altamente soluble, sino que también es altamente eficaz para aportar magnesio disponible al animal. Y no olvidemos que el primer objetivo de FixUp es actuar como tamponante ruminal, ayudando a estabilizar el pH y prevenir los descensos bruscos, y especialmente en condiciones acidogénicas como las que vemos aquí.
Y en este ensayo in vitro se comparó la eficacia de diferentes tamponantes. Podemos ver que 90 gramos de Fix-Up logran el mismo efecto sobre el pH, que 250 gramos de bicarbonato de sodio, es decir, una relación de 3:1. Y esto significa que con menos cantidad de producto conseguimos el mismo efecto tamponante, lo cual es muy interesante en la práctica. El gráfico muestra claramente que tanto Fix-Up como el bicarbonato permiten subir el pH por encima del umbral crítico de acidosis ruminal de 5.8, mientras que, como lo vemos así, el litotamión no es suficiente para alcanzar ese nivel y también el grupo control mantiene un pH peligrosamente bajo. Y esto confirma que Fix-Up es una alternativa eficaz y más concentrada, capaz de aportar una doble acción, efecto tampón ruminal y también una fuente de magnesio altamente soluble. Aquí les mostramos un ensayo de campo realizado en Estados Unidos durante un periodo de estrés térmico severo, con más de 600 vacas divididas en 2 grupos a lo largo de 3 meses consecutivos. Y el primer grupo recibió una solución clásica de tamponante con 260 gramos de bicarbonato de sodio y 60 gramos de óxido de magnesio clásico. Y el segundo grupo, en cambio, recibió una solución combinada de 90 gramos de bicarbonato junto con 80 gramos de Fix-Up para cubrir tanto el efecto tampón como el aporte de magnesio soluble. Y la gráfica muestra la evolución del índice THI, temperatura-humedad, a lo largo del estudio. Y podemos ver que los animales estuvieron expuestos a valores superiores a 80 de THI, lo que corresponde a un estrés térmico moderado a severo. Y durante prácticamente todo el periodo. La dieta era altamente concentrada con 75% de concentrados y un contenido medio de almidón del 27%, lo que aumenta el riesgo de acidosis ruminal. Además, se observan diferencias en la dieta final. El grupo con Fix-Up recibió más magnesio, pero menos sodio. Y durante el estudio se midió el tiempo que el pH estuvo por debajo de 6. Es un umbral crítico que indica el riesgo de acidosis subaguda. Y como se observa en la gráfica, el grupo control con bicarbonato y óxido de magnesio clásico pasó más tiempo en zona de riesgo y especialmente entre las 14 y las 20 horas que corresponde al periodo postprandial donde más cae el pH. En cambio, el grupo con Fix-Up mostró un pH más estable a lo largo del día. Lo más importante, una reducción de 1 hora y 16 minutos por debajo de un pH de 6. Terminamos con los resultados predictivos que nos muestran un dato muy interesante. A pesar que el grupo Fix-Up tenía vacas con 20 días más en leche en promedio, la producción de leche de sólidos lácteos fue equivalente al grupo control. La media fue de 39 litros por vaca y por día, con valores similares de grasa, 3.6% y proteína 3% entre los dos grupos. Y si observamos el tiempo de rumia, otro buen indicador del confort digestivo y de la salud ruminal, el grupo Fix-Up muestra 25 minutos más de rumia por día, lo que confirma un mejor equilibrio ruminal. Y para terminar, les presentamos aquí 3 opciones prácticas de reformulación de la ración utilizando Fix-Up en contexto de estrés térmico. La idea es que demostrar cómo Fix-Up puede reemplazar parcial o totalmente el bicarbonato, manteniendo la misma capacidad de neutralización de la ración y aumentando el aporte de magnesio. En esta primera opción, eliminamos completamente el bicarbonato de sodio
y lo reemplazamos por 100 gramos de Fix-Up. A pesar de no tener bicarbonato de sodio, la capacidad de neutralización se mantuvo y se duplica el aporte de magnesio. Opción 2, aquí se reduce el bicarbonato a 85 por gramo por día y se complementa con 70 gramos de Fix-Up. La capacidad también sigue siendo la misma, pero se consigue aportar más magnesio. Opción 3, para estrés térmico elevado, en esta última opción combinamos 85 gramos de bicarbonato con 85 gramos de Fix-Up. Esto nos permite aumentar la capacidad de neutralización y reforzar también el aporte de magnesio sin sobrecargar en sodio. Y en resumen, estas opciones permiten adaptar la estrategia según el contexto y manteniendo la eficacia tampón y también aumentando el magnesio sin modificar excesivamente el resto del equilibrio mineral. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos estamos, pienso, quedando sin tiempo para responder a todas las preguntas, pero vamos a compartir por correo electrónico un documento con todas las respuestas a las preguntas escritas en el chat y también el replay del webinario estará disponible muy pronto. Y mientras tanto, no duden en escribirnos por correo si tienes más dudas o preguntas. Gracias nuevamente a Audrey y a todos y espero hasta pronto. Muchas gracias.